Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Wendy Aguirre. Estamos por iniciar este seminario, perdón, con el nombre de Código de Red y Calidad de Suministro a cargo del ingeniero Jonathan Azañón, a quien le cedo el micrófono. Cabe mencionar, las preguntas las dejaríamos al final. Si gustan, las pueden ir escribiendo en el área de preguntas o si ustedes las quieren escribir aparte, ya al final las podemos proyectar. Enseguida les atiende el ingeniero Señor. Adelante, ingeniero. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha correctamente, Wendy? ¿Todo es correcto? ¿Puedo seguir Sí, adelante? sí, sí, adelante. Vale, venga. Por si acaso, un segundito. ¿Veis bien la presentación que tengo en pantalla? No, la presentación es lo único que nos falta. No, le tengo que dar yo algún botón. A ver, mostrar pantalla. ¿Ahora? No. Compartir, yo estoy en directo mostrando pantalla. Pone en el aplicativo. ¿Se ve la pantalla? Listo, ya la estamos viendo. Vale. Bien, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por participar en el webinario de esta tarde. Hoy lo que trataremos es de dar un pequeño resumen del código de red que se está viniendo allá en México y comentar las particularidades que surgen en el código de red y que nos dan pie a introducir unos equipos que tenéis ahora en cartera, que tenéis ahora en promoción, que encajan perfectamente con estas necesidades del código. Por lo tanto, para entender el producto, primero hablaremos y detallaremos la información descrita en el código de red de México y pasaremos después a ver las promociones y ver qué equipos tenemos y cómo encajarían en todo este nuevo paradigma que se va a abrir el año que viene a partir de abril en México con la entrada del nuevo código. Empezaré presentándome. Yo, para los que no me conozcáis, soy Jonathan Azañón, responsable del Departamento de Desarrollo de Mercados, un departamento que está dentro de la División de Marketing de Circutor. El departamento de mercados engloba toda la parte de marketing de las 6 divisiones de producto que dispone el Circutor: medida reactiva, protección, quality metering, recarga de vehículo eléctrico y energías renovables. Y a lo que nos dedicamos dentro del departamento de mercados es ayudar a la parte comercial, a nuestros distribuidores, a nuestras fábricas y filiales y, en fin, a todo el mundo a saber explicar qué hace Circutor y qué equipos diseña para qué tipo de aplicaciones. Es decir, damos documentación, tanto sea webinarios, seminarios, artículos en la web, promociones, catálogos, para hacer ver al mundo los más de 3.000 productos que tenemos en cartera en el portafolio Circutor. Entiendo que todos ustedes ya conocen el portafolio Circutor. Si hubiera que hablar y describir luego el portafolio, pues al final de la sesión podríamos dedicarle unos minutitos. Simplemente recordar que nos dedicamos a crear productos innovadores, normalmente de alta tecnología, para ofrecer soluciones integrales en la gestión de la energía eléctrica. Es decir, fabricamos, diseñamos equipos para la eficiencia energética eléctrica y es parte de lo que hoy veremos durante la charla que daremos. Como os prometí al principio de la charla, empezaremos hablando de los aspectos básicos del código de red, el CDR famoso, y a partir de ahí iremos desarrollando y explicando qué significa cada parámetro que aparece dentro del código de red y cómo podemos chequearlo con diferentes equipos. Bien, el nuevo código de red, quedaos con la idea de que entrará en vigor a partir de abril del año 2019, el año que viene. Y el código de red abre un nuevo paradigma dentro de las diferentes instalaciones que podamos tener allá en México. Cambiará las exigencias actuales hacia nuevas exigencias. Por lo tanto, no esperemos al 8 de abril de 2019 para empezar a hacer acciones, porque quizá lleguemos tarde. Ya habéis hecho dos formaciones, una de armónicas, una de compensación de energía reactiva, donde seguramente os han explicado algo que veremos en diapositivas más adelante, donde el factor de potencia va a cambiar,
Va a ser de 0,9, va a cambiar a 0,95 y tiene previsión de acabar en 0,97 más adelante. Y además el tiempo de respuesta para asegurar ese coseno de phi a 0,95 también ha variado bastante o variará de 15 días que tenemos a día de hoy a un día y medio en el futuro. Por lo tanto, tenemos que empezar ya a hablar con clientes, a explicarles qué se viene para que estén o adecúen sus instalaciones para cuando entre en vigor el código de red. Como veis en pantalla, en términos generales, todos los participantes del mercado eléctrico están obligados a acatar las reglas. Por lo tanto, aquel que no haya acatado las reglas, aquel que no haya previsto qué le va a exigir el código de red, podría llegar a tener diferentes penalizaciones y que al final será un coste directo y que repercutirá en el proceso que estén produciendo, ya sean materiales o ya sea venta o ya sea cualquier tipo de empresa. Como os decía en la diapositiva anterior, el código de red ya está pasando de 0,9 a 0,95. Por lo tanto, ya no vale una compensación que nos quedemos por debajo del 0,95. Tendremos penalización y como tenéis aquí subrayado, el requerimiento del factor de potencia será de 0,97 en un futuro, donde los centros de carga deberán cumplir este requerimiento. Todas las empresas que de hoy tengan un transformador que suministra esta empresa, estarán obligados a cumplir esta exigencia del código de red. Repito, serán cosinos de phi, factores de potencia de 0,95 y en el futuro, como veis aquí en la diapositiva, pasarán a 0,97. Por lo tanto, en las visitas que hemos realizado, la última vez que estuve ya con vosotros, os diría que pues 7, 8 de cada 10 tienen un factor de potencia por debajo de 0,95. Normalmente estaba entre 0,90, 0,91. Sí que habían empresas grandes que ya estaban trabajando a factores de potencia elevados, pero quedaos con la idea de que las empresas que visitamos, estando ya al menos un 70%, estaban por debajo del 0,95. Por lo tanto, si no hacen acciones, si no amplían los bancos, si no invierten en mejorar la calidad de su red, acabarán teniendo penalizaciones. El código de red del CDR obliga al operador de red a medir la magnitud de la tensión. Luego explicaremos qué significa medir la magnitud de la tensión, la frecuencia, y además al usuario le obliga a una serie de aspectos. Uno, chequear el factor de potencia que entrará y pasará a ser a 0,95. Chequear la calidad de energía, y cuando hablamos de calidad de energía hablamos de las armónicas, hablamos del flicker, que son las variaciones en amplitud de la tensión, y el desequilibrio en corriente. Aquí, como veis, los 5 o 6 puntos clave del código de red se basan en mejorar el factor de potencia, que será el primer aspecto y el más crítico, porque ya nos están dando un timing muy concreto para poder revisar para poder revisar si el banco de capacitores que tenemos está funcionando correctamente y así evitar penalizaciones. Pero además el código de red ya habla de flicker, habla de la regulación de voltaje, las armónicas, de calidad de suministro, los famosos SACs, swells, interrupciones, sobretensiones, huecos e interrupciones de la 61430, luego hablaremos de ella, y de transitorios. Un spike o un notch no deja de ser una variación de tensión más rápida todavía que un evento de calidad de suministro. Como ya os avanzaba al principio de la charla, anteriormente en la medición del factor de potencia del coseno de phi habían 15 días. Por lo tanto, cuando el factor de potencia estaba por debajo de 0,90, teníamos 15 días para actuar. Podíamos pedir recambios, podíamos hablar con mantenimiento, nos daba tiempo de llegar e instalar los capacitores o el componente que hubiera estado dañado del banco. Ahora cambia, ahora el paradigma cambia, lo veréis más adelante. Solo tenemos 1,5 días para reaccionar. ¿Qué significa? Que si el banco no está adecuado, si el banco no está adecuado, no servirá y nos llevará a una penalización. Cuando estuvimos en las charlas con clientes, varios de ellos tenían un banco fijo. Tenían un banco con un capacitor fijo que con ese capacitor compensaban y llegaban a 0,90. El problema que nos vamos a encontrar en este tipo de instalaciones, que si solo tiene un paso fijo y este se daña por cualquier motivo, el banco quedará totalmente inutilizado. Tendremos que responder, como veis aquí, en 1,5 días. Por lo tanto, debemos de pedir ese componente y apresurarnos a instalarlo. ¿Qué ventaja tienen los bancos automáticos que ahora tenéis en cartera con nosotros?
pues que se componen de diferentes pasos. Por lo tanto, si uno de los pasos, un capacitor, está dañado, los demás capacitores seguirán funcionando. Entonces, quizás si hemos dimensionado el banco a coseno de phi 1 y nos falla un solo paso, pues seguiremos estando por encima de ese 0,95. Y además, el regulador, que seguramente ya hayan explicado a mis compañeros en las charlas anteriores, el regulador que tienen los bancos es inteligente. Es analizador de redes, nos va a dar tensión, corriente, potencia, energía, frecuencia, armónicos, etcétera, pero además tiene entradas, salidas y alarmas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer de cara al cliente? Instalar bancos con pasos, con pasos escalables, con pasos no fijos, un banco automático, colocarle el regulador que además nos dé información sobre alarmas que puedan aparecer, alarmas como una falla a tierra que pueda causar un defecto en el capacitor, sobre temperatura, resonancia, cualquier alarma que pueda dañar un capacitor la dará el regulador, puede ser una alarma visual o sonora, y si además lo llevamos a un data logger, que también estamos ofreciendo en tarifa, este data logger capturará todos los datos, tensión, corriente, potencia, energía, frecuencia, etcétera, del banco cada 15-10 minutos, y además podrá enviar también correos electrónicos al responsable de mantenimiento cada vez que haya una incidencia. No solo una señal sonora o visual que pueda ver en el regulador, sino además que puede enviar un correo electrónico para que sepamos que ese banco o ese paso ha tenido un defecto por algún motivo. Bien, en niveles de tensión no entraremos a hablar en detalle, simplemente quiero que os quedéis con la idea de que se definen dos condiciones en el código de red. El estado operativo normal, que es el de manera permanente, y el estado no operativo normal, hasta 20 minutos como máximo. ¿Qué define el código? Como veis aquí a la derecha, unas tensiones máximas y mínimas, ya sean tensión permanente o una tensión anómala. La tensión anómala es cuando tenemos más subida o más bajada de tensión. Pero veis aquí que ya está marcando un límite superior, un límite inferior que debemos cumplir. Por lo tanto, ¿cómo podemos asegurar que estamos cumpliendo o que el operador de red está cumpliendo con ese nivel de tensión? Midiendo. Y midiendo implica instalar un medidor, un analizador, ya sea portátil, ya sea fijo, incluso el propio regulador que yo os comentaba del banco de capacitores automático, también os puede hacer de analizador de redes y guardaros en un data logger o en una computadora todos estos datos para asegurar que la tensión siempre están dentro de los máximos de cara del operador de red, máximos y mínimos. El código de red nos habla de frecuencia, exactamente igual que el caso anterior. Estamos marcando, el código marca unos máximos y unos mínimos de frecuencia, donde para saber si los cumplimos o no los cumplimos no basta con ver una factura eléctrica. Se ha de medir, se ha de colocar un medidor y ese medidor nos ha de decir, tiene que ser capaz de sacar información para presentarla y ver si estamos o no estamos cumpliendo con el código de red o el operador en este caso está cumpliendo o no cumpliendo con lo exigido en el código de red que puede llegar a penalizaciones. Por lo tanto, recordad que la frecuencia es algo que aparece dentro del código. Armónicas, exactamente igual de corriente, dependiendo del tipo de impedancia, dependiendo del tipo de red, dependiendo del tipo de instalación que tengamos, quedaos con la idea de que acá hay una tabla que marca el valor máximo dependiendo del armónico en el que estemos. Ya veis que la tabla va desde los primeros armónicos hasta los mayores de 35, dependiendo de la tensión de alimentación de la fábrica, y dependiendo de la corriente de cortocircuito que lo tendremos, nos lo dará el transformador que tengamos puesto en acometida. Por lo tanto, exigible, medible, que esté todo dentro de un equipo capaz de sacar los datos. Además, otro parámetro que chequeamos es el flicker. Flicker es el parpadeo imperceptible que tenemos dentro de las instalaciones debido a variaciones en la amplitud de tensión. El flicker, la normativa lo define en PST y en PLT. El PST es el short y el PLT es el long, como dicen las siglas que tiene. El PST se calcula cada 10 minutos y a partir de diferentes PSTs se hace una media de 2 horas. Ya hay una normativa europea que habla de flicker. La normativa europea habla de PLTs también inferiores a 1 y el PST en Europa también ha de ser inferior a 1. Acá en el código de red lo está marcando como 0,6. Por lo tanto, dependiendo del tipo de red también y dependiendo del tipo
forma de onda que nos llegue del operador de red, esta o se cumplirá o no se cumplirá. Dependerá mucho de cómo esté generando, cómo esté creando la energía este operador de red. Lo importante, tener equipos que sean capaces. No os pido que saquemos la fórmula del flicker y que hagamos integraciones. Os pido que recordéis que es una variación en la tensión, en la amplitud, que genera un parpadeo imperceptible, que genera cansancio y que es medible por los medidores de calidad de suministro. Y que el medidor pondrá qué valor de flicker estás teniendo, tanto corto como largo en cada momento, será trazable y lo podemos siempre descargar de una base de datos de un equipo, para luego ver si estamos cumpliendo o no con las exigencias del código. Y los desbalances de corriente, exactamente igual, podemos tener una empresa desbalanceada en las tres fases, dependiendo de la tensión de suministro, ¿no? O el nivel de cortocircuito del punto de conexión, es decir, la impedancia que tengamos en la línea. Si estamos muy cerca del transformador, si estamos muy alejados, al final cambiará la impedancia que tengamos. Si el transformador está muy saturado o no está muy saturado, eso nos hará ver si la red es blanda o no es blanda, es decir, qué impedancia tiene esa red, y si además la tensión que ese transformador está dando a esa red es la correcta o no correcta. Si hay algún problema en el transformador, las tensiones que daremos por fase seguramente no estén equilibradas y eso nos llevará a cargas iguales a hacer un desequilibrio en corriente. Por lo tanto, el código está exigiendo, dependiendo de la tensión, que chequeemos también cuál es el desequilibrio. El equipo de calidad de suministro que vaya asociado en cualquier instalación deberá de ser capaz de medir desequilibrios en tensión y desequilibrios en corriente, que es lo que está exigiendo ahora el código de red. Bien, habiendo hecho un pequeño resumen del código, al final, si volviera hacia atrás, yo me quedaría un poco con solo esto. Recordad que nos están pidiendo una regulación del voltaje, cómo está llegando el voltaje, Maxwell's Interruptions, que son los eventos de calidad, el flicker, las armónicas, los desequilibrios y el factor de potencia. Recordad que va a entrar en abril del 2019 y que aquel cliente que no tenga su instalación adaptada para chequear si estos datos son correctos o no correctos, pues serán susceptibles de tener una posible penalización. ¿Ok? Sobre todo recordad el tema de reactiva. Pasamos de 0,9 a 0,95 y pasaremos a 0,97, pero es que pasamos de 15 días a un día y medio. Por lo tanto, es importante vosotros mismos, cuando entre el código de red, si estáis vendiendo bancos circuitor o bancos, cualquier tipo de banco, tener estocaje de los capacitores más habituales dentro de la industria. Ya veréis, dependiendo de la potencia, hay algunos que son más usados y otros menos usados. Si algún paso del banco se estropeara, poder ofrecer un reemplazo, un reemplazo del capacitor. Y aún así no tengáis miedo, porque si medimos, si ajustamos el banco a coseno de Φ1, aunque un capacitor pudiera fallar por cualquier razón, seguramente siempre estaremos por encima del 0,95 que exige el código de red. Y con el regulador podremos avisar, ya sea con señales lumínicas, sonoras o emails con un data logger o con una computadora, al responsable de mantenimiento para que se haga cargo de esta avería. Habiendo descrito más o menos la situación, que era el primer punto que queríamos comentar, hablaremos de aspectos de calidad de suministro. ¿Qué significa la calidad de suministro? Entonces empezamos con una pregunta. ¿Cómo puede afectar la calidad de suministro a mi empresa? Bueno, ahora veremos qué parámetros son los que están definidos en las normativas internacionales de calidad de suministro, pero un problema de calidad puede causar una pérdida monetaria, ya sea por una causa externa, como tenéis en pantalla, es decir, puede que caiga una línea debido a un rayo, una mal dimensionamiento del pararrayos, o directamente un rayo que ha superado la corriente y nos ha hecho saltar una línea. A veces hay accidentes en obras, a veces animales que crean cortocircuitos, etcétera, etcétera. El ente, ¿no? La distribuidora de energía, cuando está haciendo labores de mantenimiento, cuando desarma las protecciones, cuando hace maniobras sin avisar, incluso cuando tiene muchas cargas no lineales, hacen que se desequilibre y alguna línea puede bajar el nivel de tensión y eso hacer provocar que afecte a nuestra industria. Luego hablaremos por qué y cómo y de qué forma puede afectar. Pero pensar que hay causas que son externas, ya sean de animales o ya sean por la propia compañía eléctrica, que no podemos solucionarlas, que seguramente podemos prevenirlas o reducir el impacto. Pero para saber de dónde viene esa causa hemos de medir.
Tenemos que saber si el problema es nuestro o el problema está viniendo de fuera. Si el problema es nuestro, podremos llegar seguramente a solucionarlo. Ya sea no tenemos las protecciones bien dimensionadas, las cargas que tenemos no son lineales, tenemos desequilibrios que hacen fluctuar corrientes por el cable de neutro, que eso crea falla de aislamiento, fallan los motores, acumulación de fugas, etcétera. Es importante poder medir todos estos parámetros porque estos sí que normalmente tienen solución dependiendo del tipo de falla que se esté produciendo. Por lo tanto, un equipo de calidad de suministro tiene que ser capaz de chequear el estado de la red, ya sea interna o ya sea externa. Entrando en la normativa de calidad de suministro, la primera norma que encontraremos es la 61430 y EC es una normativa internacional que define cómo los equipos de calidad de suministro han de realizar los cálculos de los parámetros eléctricos. Dicha normativa además también especifica la precisión de cada parámetro a medir. Por lo tanto, que sepáis que hay una normativa que nos dice, que más adelante veremos, que hay diferentes tipos de analizadores de redes y de calidad de suministro en el mercado, dependiendo de cómo, con qué precisión estemos midiendo y de qué forma estemos midiendo. Esa es la primera que encontramos. La segunda es una europea, pero es muy habitual y también se está usando en muchos países latinoamericanos, que es la 50160. Esta normativa ya no entra en cómo el equipo ha de medir, en qué precisión y qué parámetros, sino nos dice cómo ha de ser la calidad de suministro que nos tiene que llegar por parte de la CFE, de Compañía Eléctrica. Esta normativa nos está diciendo, mirad señores, y al final va muy enfocada también al código de red. Hay ciertos parámetros que un medidor estándar de redes no es capaz de dar, como bien es el flicker. Los medidores de redes no suelen dar, analizadores de redes no suelen dar flicker. El desequilibrio en tensión, el desequilibrio en corriente, la simetría en tensión, la simetría en corriente, huecos sobre tensiones, etcétera, etcétera. La 50-160 nos dice, mira, señor, usted va a instalar un analizador de calidad de suministro en acometida, va a medir con promedios de 10 minutos durante una semana. Y me va a chequear ciertos parámetros. ¿Qué parámetros son los que incluye la 50-160? Son tensión, es frecuencia, son armónicas de tensión hasta el 25, es flicker, es desequilibrio, es asimetría y es frecuencia. Por lo tanto, nos dice chequee cada 10 minutos con un periodo mínimo de una semana y yo le diré, aplicando una fórmula, si la calidad que la compañía eléctrica CFE en este caso está entregando es buena o mala. Por ejemplo, os diré solo el caso de la tensión. La normativa nos dice que el 95% de las muestras que hemos tomado durante esta semana o más, con periodos de 10 minutos, tienen que estar dentro del más menos 10% de la tensión nominal de la línea. Es decir, si más de un 5% de las muestras que yo he tomado están fuera del más menos 10, están por encima o por abajo, eso significa que la calidad de suministro de CFE es incorrecta. Es normativa internacional, pero muchos países también se rigen. Como he visto que ahora el código de red, el flicker, que es un parámetro que nosotros en la 50-160 lo medimos por debajo de 1, la norma dice todo lo que esté por debajo de 1 es correcto. Ahora veis que el PST lo exigen por debajo de 0,96, o lo exigirán. Por lo tanto, igual que sepáis que el código de red puede ser un poquito más estricto que la 50-160 en algún parámetro. Pero la idea que os tiene que quedar es esta, que la 430 define cómo mide un equipo, con qué precisión, y la 50-160 es cómo nos entrega la calidad de suministro una empresa, una CFE o cualquier eléctrica. Por lo tanto, siempre que lo tengamos, siempre que tengamos un equipo de medida y calidad de suministro, tenemos que ser capaces de hacer informes de calidad similares a la 50-160. La 430 nos dice que hay dos clases, hay una tercera que no hablaremos, porque al final es todo lo que no es ni clase S ni clase A, es clase B, que es todo lo demás, pero sobre todo especifica dos tipos de clases para analizadores de calidad de suministro. Todo analizador de suministro como clase A, que esté marcado como clase A, sirve para litigios. Sirve para ir a juicio si la compañía eléctrica ha causado un daño a tu instalación, por una sobretensión o por lo que sea. Si el equipo de calidad de suministro ha detectado esta sobretensión y lo ha guardado, con un equipo clase A podemos ir a juicio. Con un clase S es estadístico, normalmente no sirve para ir a juicio. Mi experiencia, yo antes de estar en el departamento de mercados, desarrollo de mercados, pues estuve durante unos 7 años en el departamento de Quality Metering.
siendo responsable del producto de medidores para compañías eléctricas y analizadores de calidad de suministro, también para compañías eléctricas y usuarios finales. Normalmente eh, no hace falta que el analizador sea clase A, porque normalmente la compañía eléctrica, la CFE o Endesa acá en Cataluña, ya suelen tener analizadores de redes de calidad de suministro en los puntos frontera. Si vas con un equipo clase S que mide acorde, ya veremos que todos nuestros equipos clase S miden acorde como si fueran un clase A, lo que no están certificados. La diferencia es entre los equipos que luego veremos, Tributor los tiene en clase S y en clase A. La diferencia entre clase S es que mide igual que un clase A, pero no está certificado. El clase A ya tiene ese certificado. Con un clase S normalmente también te ayudan la compañía eléctrica porque ellos verifican con su sistema, ven que es verdad, que han tenido un problema, que han tenido una sobretensión y luego lo llevan a través de las aseguradoras sin ningún tipo de problema. Simplemente cuando estéis hablando con clientes, que sepáis que os pueden decir, no, yo quiero un medidor, un analizador de redes, pero lo exijo clase A por algo. Que sepáis qué significa clase A, que en este caso es para litigios. Os decía, la 60.430 nos dice cómo hemos de medir, nos dice con qué precisión y ya nos enseña qué eventos de calidad hemos de detectar, hemos de grabar en la memoria de estos analizadores. Y son tres, son sobretensiones, huecos e interrupciones. Todos ellos son medias de lo que mide un analizador de redes de medio ciclo. Acá en redes de 50 Hz, pues os diría, es una media de 10 milisegundos donde vemos la tensión nominal. Si supera un límite por arriba o por abajo, será una sobretensión, será un hueco o incluso puede ser una interrupción. En redes de 60 Hz, como es el caso, es una media, es medio ciclo y serían 8,3 milisegundos. Es decir, los analizadores de calidad, cada 8,3 milisegundos están haciendo una media de la tensión y están viendo si esa tensión está por arriba o por abajo de un límite. Normalmente, la sobretensión, como veis aquí en pantalla, lo tengo explicado aquí en la diapositiva, pero aquí igual se ve mejor. Cuando la tensión nominal supera el 110%, la normativa lo considera una sobretensión. Cuando la tensión baja entre el 90 y el 10%, la normativa lo considera un hueco. Y por debajo del 10% se considera una interrupción. Todos los analizadores de calidad de suministro han de hacerlo de la misma forma. Han de detectar cada medio ciclo y han de detectar una tensión nominal en tanto por ciento. Luego ponen un puntito en la gráfica y vemos qué tipo de eventos o problemas estamos teniendo en la instalación. Como aquí, en esta gráfica, pues casi todos los problemas que tienen son huecos. Veis muchos cercanos al 90, son huecos de poco valor, pero hay algunos, al final del lunes, entre el lunes, bueno, esa semana, entre el lunes 1 y el lunes 8, hay ciertas bajadas de tensión que incluso llegan al 10% o al cero, que es una interrupción. Por lo tanto, ya sabemos que en esta instalación muy probablemente el problema no sea en las sobretensiones, a pesar de que aquí hay una como ejemplo. Muy probablemente serán huecos. Por lo tanto, estabilizador de tensiones o cualquier otro equipo que nos ayude a mejorar, SAIS, depende del tipo de evento que tengamos. Pero que os quede en la mente. Es muy sencillo, la normativa de calidad, clase A, clase S y tres eventos, sobretensiones, huecos, interrupciones cada medio ciclo. La 50-160, que es la que yo os comentaba, medir con un periodo de 10 minutos durante mínimo una semana, pues qué parámetros mida la tensión, lo que ya os he comentado, 95% de los valores deben de estar dentro de más o menos 10. Flickr, PST y PLT, al igual que os decía anteriormente, la N 50-160 habla de valores de un 1. Es un valor un coeficiente que no tiene unidad, es un 1. Como veis en código de red, el corto, el PST, ya están hablando de 0,6. Os adelanto que con nuestro software, luego, si sacamos los datos de un analizador de redes, luego podemos hacer informes como la 50-160 y modificar los parámetros en función de la normativa de cada país. Es modificable. Las armónicas, hasta el armónico 25 en tensión, exactamente igual, van dando un número máximo permitido en cada armónico, desde el 1 hasta el 25, desequilibrio y frecuencia. Bien, como veis, cuando vayamos a instalar un analizador de calidad de suministro, ¿qué querremos capturar? Los armónicos, desequilibrios, flickers, sobretensiones, transitorios. ¿Para qué? Hay unas curvas que luego hablaré de ellas en el estándar de calidad de suministro, que es la ITIC, la CBEMA,
las en mi F47, que quedaos con el resumen porque luego entraré en detalle. Pero el resumen, hay unas normas de calidad de suministro que nos indican si los eventos que hemos tenido en una instalación son perjudiciales o no. ¿eh? Hay analizadores circutor, como este que veis en pantalla, que ya te da la curva directamente por display. Luego entraré en profundidad cuando hablamos del producto. Además, ¿qué nos piden las eléctricas? Tener una tabla de históricos. Nos piden que tengamos las gráficas, al igual que hemos visto antes. Nos pide que tengamos, a veces, que nos enseñemos con este tipo de gráficas y sobre todo una tabla donde nos diga cómo, dónde y cuándo hemos tenido un evento de calidad. Siempre que un analizador de calidad de suministro está detectando un evento, te va a detectar la duración, va a ser de medio ciclo en adelante, 8,3 milisegundos. Te va a decir si es una sobretensión, hueco, interrupción, en qué fecha, en qué hora, a qué tensión hemos llegado, cuál es la tensión promedio del evento, de todo el evento, y cuál es la tensión anterior, para saber si hemos hecho una conmutación brusca o no brusca. Entonces, toda esa información, entrando dentro del evento o poniéndolo en las gráficas, lo tendremos. Aquí tienes un ejemplo, una gráfica donde tenemos muchos eventos con la duración y además con todos los porcentajes que yo os decía. Una tabla de históricos. Por lo tanto, el analizador de calidad es capaz de chequear todo esto. Bueno, una imagen habla más que mil palabras. Ahora que estáis entrando a trabajar con Circutor, veréis que tenemos diferentes tipos de analizadores. Unos son de redes, otros son de redes y cadena de suministro. Esto simplemente es un esquemático porque normalmente los equipos de calidad de suministro se pondrán donde tenéis la parte superior derecha, donde tenéis la parte sombreada en acometidas. Los equipos de calidad de suministro bien pueden estar instalados en la parte de media tensión o bien pueden estar instalados aguas abajo del transformador de potencia, en la baja tensión. Pero normalmente este equipo de calidad que chequeará cómo está llegando la tensión de red y cómo está influenciando en nuestra instalación aguas abajo. Por lo tanto, son equipos que se deben de instalar en acometidas y pueden ser susceptibles de ser instalados en aquella maquinaria dentro de la empresa que también sea crítica para nosotros. Por ejemplo, una maquinaria donde estemos liderando el proceso productivo de una empresa. Luego también entra un poquito en detalle. Pero que sepáis que esta imagen muestra que el Circutor dispone de diferentes tipos de analizadores de redes, desde los más básicos, que se conectarán a final de línea, hasta los más avanzados, que es los que estamos viendo hoy, que son los de calidad de suministro, que van directamente en acometida o en la parte de media tensión. Estamos conjuntamente en promoción con este equipo. Este equipo es el CVM A1500. Es un equipo analizador de redes que está diseñado para monitorear, supervisar parámetros eléctricos, más calidad de suministro, ideal para acometidas, ideal para líneas de alta relevancia. Por lo tanto, luego pondré la promoción que estamos trabajando con vosotros, pero que sepáis que el primer equipo que mostramos de calidad de suministro es el CMA, que es este que tenéis en pantalla. Bueno, cumplimos, es uno de los equipos indispensables para cumplir con el código de red. ¿Por qué? Luego veremos en el resumen, porque medimos todos los parámetros de calidad que ya hemos hablado durante la presentación, armónicas, tensión, flickers, desequilibrios, etcétera. Además, detectamos rápidamente cualquier mal funcionamiento de un proceso productivo o maquinaria industrial. Es decir, no solo en acometidas. Imaginemos que tenemos una línea que está fabricando cristales y si la línea se para, y no sabemos por qué, y es un horno, debemos de enfriarlo, debemos de limpiarlo, el material, debemos de calentarlo, debemos de colocar nuevo material, etcétera, etcétera. Esto en ese tipo de instalaciones estamos hablando de paros de 1, 2, 3, hasta 4 días de parada. Es un coste directo al producto, es un coste directo a la empresa. Si tenemos un equipo que colocamos en esta línea y vemos qué tipo de problemas está teniendo, podremos llegar a una solución. Incluso, no sé si lo digo más adelante, también estamos utilizando este equipo para que para que los fabricantes, exigir al fabricante la garantía de un producto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando una maquinaria está fallando, muchas veces el de mantenimiento llamará a la empresa de la máquina, la que sea, este horno, por ejemplo, que estamos hablando, y le dirá que no funciona. Seguramente el fabricante de máquina le dirá que cómo tiene la red, si la tensión que le llega es buena, si la tensión es mala, si tiene problemas de sobrecorrientes, si tiene problemas de armónicas.
Seguramente intentará decir que las armónicas es el problema de todo y posiblemente si está fallando esa máquina o está haciendo resets o está pasando cualquier cosa que chequen, por lo tanto que contraten a una ingeniería que vaya a la empresa, que les mida, que les haga un informe, etcétera, etcétera. Instalando un analizador de calidad de suministro lo que nos evitamos es esto, porque luego veremos, este en concreto, el A1500 tiene un data logger de un año aproximadamente, entre 9 meses y un año, Por lo tanto, siempre al fabricante, cuando lo llamemos, le podemos decir, no, mire, la tensión está en los límites que usted me establece en el datasheet, al igual que la corriente, al igual que la frecuencia y al igual que las armónicas que tengo en la red, o no. Por lo tanto, un equipo de calidad de suministro no solo sirve para chequear en acometida todos los parámetros que exige el código de red, sino para solventar problemas a los responsables de mantenimiento o hacer el seguimiento de líneas muy críticas, ¿eh? Teniendo todos estos datos podemos prevenir o evitar cualquier fallo dentro de la instalación. Eso lleva a un ahorro en costes de mantenimiento directo y así como la protección del transformador de potencia o averías, ¿eh? Muchos de nuestros clientes allá en México el transformador es suyo. Por lo tanto, si estamos teniendo un desequilibrio, eso implicará una corriente por el neutro, que puede llevar a una falla de aislamiento, pero que además puede llevar a un sobrecalentamiento del trafo. Un sobrecalentamiento del transformador implica un envejecimiento, una muerte más prematura de lo que debía de tener, una sobrecarga incluso si tenemos una sobrecarga en las líneas, aunque no tengamos ninguna desviación por el neutro. Por lo tanto, para salvaguardar el transformador, que además es una parte muy cara dentro de la instalación, debemos de medir y estar seguros a qué nivel de carga, qué nivel de carga le estamos exigiendo a ese transformador para al menos prevenir y ver qué podemos hacer para solventarlo. El equipo registra eventos sobre tensiones, huecos, interrupciones, además transitorios. Luego os cuento qué es un transitorio. Además, está diseñado para detectar los problemas de calidad siendo un 3 en 1, porque aquí ponemos dos, pero yo siempre le digo que es un 3 en 1. Es un analizador de redes, porque nos mide tensión, corriente, potencia, frecuencia, armónicas, hasta 63, THCs, luego veremos más para cualquier parámetro eléctrico, mide parámetros de calidad, flicker, desequilibrios, asimetrías, factor K, factor de cresta, mide sobre tensiones, huecos, interrupciones y transitorios, y además es un medidor de alta precisión, que no hemos puesto aquí, medidor, es un medidor 02S, como el medidor más preciso que hay en el mercado, un, un medidor de altas prestaciones. Por lo tanto, es un 3 en 1 y que además sirve para hacer análisis de calidad de suministro, ya sea las que exija código de red, las que exija la 50160 o quizá una que no he puesto aquí, que es la GOST, que es la rusa, que también podemos chequearla con estos parámetros. Quedados de todo lo que os cuente, obviar la parte técnica. Me gustaría que de casi todo lo que os diga de este equipo os quedéis con la diapositiva que tenemos aquí delante. O parte de ella, o parte de información solo de esta diapositiva. Sobre todo esta, estar muy atentos. ¿Por qué? Porque como veis abajo, con un simple vistazo a los triángulos rojos que aparecen en la pantalla del equipo, estos nos pueden decir si el evento en tensión es perjudicial o no. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas curvas que salen de los estándares, que es la CBEMA, que es una curva de los años 90. Luego se actualizó la ITIC. La CBEMA la ponemos para los nostálgicos, pero realmente la que podemos mirar es la ITIC. Y la SEMIF es algo muy parecido, pero solo para empresas que fabrican semiconductores. Y lo que nos viene a decir esto, al final, es el analizador será capaz de mostrarme los últimos eventos que he tenido en mi línea, hasta los últimos 50 eventos, y los va a poner con triángulos en esta pantalla. Con 3 pulsaciones, el responsable de mantenimiento va a llegar a esta pantalla. Si el triángulo está en la zona verde, significa que sí, he tenido una subida o una bajada de tensión, pero que no ha afectado a la electrónica de mi instalación, no ha dañado nada. Si estoy en la parte roja, que es la superior, muy probablemente haya tenido un daño en la electrónica. Mientras más arriba y a la derecha, más porcentaje y más duración, más probabilidad hay de que este evento que ha aparecido y que yo he registrado me haya causado un daño en la electrónica de mi instalación. Y si estoy en la parte amarilla, en la parte baja, nos dice que muy probablemente no haya causado un daño físico, la electrónica, pero sí un mal funcionamiento. Puede apagar máquinas, es la zona de subtensiones. Puede llegar a apagar máquinas, que los drives no funcionen correctamente, que los PLCs hagan resets, etcétera, etcétera. Esta curva con los equipos anteriores de calidad de suministro, pues también se puede sacar mediante software. Circuitor tiene un software gratuito, pero te has de conectar al equipo, has de descargarte el archivo, has de descargarte el software
Una vez te descargas el software, añades el archivo dentro del software, me haces unas gráficas, luego me vas a un informe, me buscas la CBEMA, me dices que la quieres ver, le das a OK, etcétera, etcétera. Cuando vamos a explicarle esto al responsable de mantenimiento, muchas veces dice no quiero llegar a tal profundidad, me es muy difícil de llegar a esa profundidad y saber qué está pasando, no sé ni lo que es la CBEMA, imagínate hacer todos estos pasos. Lo que hemos hecho ahora en este equipo es ponérselo muy fácil. Con 3 clics verá si ha tenido eventos y en qué zona está y si han sido dañinos o no han sido dañinos. Si luego quiere ver en profundidad qué ha pasado en el evento, tenéis aquí, no sé si veis el mouse, ¿no lo veis? Aquí en eventos, si pulsáramos ahí veríamos la forma de onda asociada, porque este equipo guarda la sinusoide asociada al evento de tensión, de medio ciclo en adelante, nos dice en qué línea ha sido, en qué fecha ha sido, qué tan qué porcentaje medio, cuál era el porcentaje anterior, es decir, toda la información de ese evento en concreto lo podemos ver pulsando información del evento más la forma de onda. A ver, un segundito, sí, venga. Aquí tenéis una imagen de una forma de onda, es decir, veis a la izquierda un pico, ha habido un pico, una pequeña deformación, eso lo ha capturado una sobretensión y lo ha mostrado por pantalla. Por lo tanto, el analizador captura la onda de tensión y la almacena. Luego veremos cómo podemos chequearla. No solo captura los eventos, esas sobretensiones, huecos e interrupciones, que os he dicho, cada medio ciclo, 8,3 milisegundos en redes de 60 hercios, sino que también captura transitorios, transientes. Perdonad. ¿Qué significa un transitorio? Un transitorio es una deformación de una forma de onda más rápida todavía que lo que marca la normativa. ¿Cómo lo hace este equipo? Este equipo toma 128 muestras cada ciclo, cada 16,6 milisegundos. Por lo tanto, si una de estas muestras, de estas 128, se me va por encima o por debajo de un valor que yo he programado, de un límite, él va a capturar esa forma de onda y nos la va a enseñar por pantalla y la va a guardar en su memoria. Por lo tanto, ¿qué resolución tiene el transitorio? 0,13 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0,00013 segundos. Suficiente para detectar cualquier cosa que pase en cualquier instalación. Yo siempre digo, la norma, que es muy lista, la 430, habla de medio ciclo. ¿Por qué no habla de menos de medio ciclo? Porque normalmente una subida de tensión, por ejemplo, que dure menos de medio ciclo, las protecciones no llegan a saltar, no se enteran. La electrónica no se llega a quemar. Variaciones muy, muy rápidas de tensión, aunque sean subidas grandes, ni saltan las protecciones ni se enteran. ¿Por qué os digo este pequeño comentario? Porque sí que hay equipos que tienen más muestreo. Incluso Circutor tiene equipos que tienen más muestreo, 512 muestras por ciclo, pero hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Pensar que una variación de tensión de 0,13 milisegundos es algo súper rápido y que aunque esto fuera una tensión muy alta, tampoco llegaría a causar ningún daño. ¿Quién lo utilizará? Pues clientes que quieran ver arranques dentro de una instalación, estaciones de antenas donde sean susceptibles de recibir rayos para ver hasta qué nivel están llegando los rayos y poder sobredimensionar bien la instalación para que no tener paradas en la emisión, de la señal de radio. Ahí seguramente sí que quizá han de ir un poco más atrás en la norma, pero al 99% de nuestros clientes, con los huecos sobre tensión e interrupciones, les es suficiente. Por lo tanto, que no se engañen porque hay equipos que sí, que muestran con más rapidez, no sirven para lo mismo y seguramente valgan 3 veces más. Es el caso de los Ion, por ejemplo, de Schneider. Son equipos muy buenos también, que son casi osciloscopios, son muy rápidos, pero están a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 dólares, cuando luego ya veremos qué precio tiene de cara al cliente final. Por lo tanto, instalar este equipo permite negociar con la compañía eléctrica. Digo negociar, no digo reclamar, porque al final siempre mejor ir a CFE con datos de un equipo que mide en clase A y ver qué nos está pasando. Pero podemos negociar. Oye, tengo problemas siempre de sobretensiones o de huecos. ¿Cómo lo podemos arreglar? Exigir a los fabricantes de equipos, lo que os decía, buen funcionamiento de estos equipos. Adoptar decisiones preventivas para mitigar fallos, que siempre esté teniendo interrupciones. Pues mira, necesitamos un generador, un SAI, un generador de fuel, etcétera, etcétera. Que tengo pequeños huecos, pues un estabilizador de tensión. Que tengo sobretensiones, pues algo que frene esa sobretensión, o una resistencia, lo que sea. Y detectar mal funcionamiento de las protecciones, además. Cuando se está saltando una línea, se está quedando sin tensión, puede ser que las protecciones no estén bien dimensionadas.
Además, otro hándicap en la instalación de estos equipos eh, es el software. Mucho cliente dice, yo ahora tengo que lanzar un cable, he de instalar una computadora, he de instalar un software, tengo que llamar a alguien que entienda del software, que me lo instale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Este equipo se puede instalar con software? Sí, lo podemos llevar a un software de PC, de computadora que se llama Power Studio, pero si no queremos, él, recuerda que tiene memoria de un año, por lo tanto tiene un web server integrado. ¿Eso qué quiere decir? Que con cualquier navegador, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, podemos pinchar el puerto Ethernet, entrar dentro de él y monitorearlo en tiempo real, todas las variables, con valores máximas, mínimas. Podemos hacer gráficas, como tenéis a la derecha, comparativa de gráficas, tablas, exportar esos datos a Excel, exportar estos datos a TXT, mirar las alarmas, hacer un gráfico de los transitorios, de los sobre todo. Lo podemos directamente ver con cable Ethernet. Si está conectado a red, yo estoy en la oficina y directamente puedo acceder a él. Que el cliente no quiere ni siquiera ponerle comunicaciones, siempre podrá ir con su laptop, conectar un cable Ethernet directamente del equipo a la laptop y sacar esa información directamente de la pantalla del equipo con cualquier navegador, sin tener que hacer nada extra. Por lo tanto, no es necesario utilizar un PC, no es necesaria la contratación de un experto, acceder vía IP. Por lo tanto, lo que tiene este equipo dentro es un SGE, lo que el mercado llama SGE, software de gestión energética, con memoria. ¿Por qué? Porque registramos casi un año de datos, porque generamos gráficas, tablas, alarmas, enviamos emails con alarmas. Por lo tanto, además, podemos utilizar este equipo para certificar nuestra instalación con la ISO 50001. Luego os contaré por qué además es un equipo que es muy válido para tener certificaciones tipo ISO 50001. Y un poquito más en detalle. Cuando tienes un software de gestión integrado que está dentro del equipo y que no tienes que hacer ninguna inversión, bueno, esto nos da sí, algunos beneficios. Detección, porque tenemos la energía durante un año de consumo fantasma o atípicos, es decir, tenemos un consumo el fin de semana cuando no estamos fabricando. Sí, ¿por qué? ¿No? En Circutor nos pasó que las señoras de la limpieza o señores de la limpieza llegaban y el fin de semana dejaban el aire acondicionado o la calefacción puesta. Lo pulsaban mientras estaban limpiando y luego se iban y se quedaba encendido. Cuando instalamos el primer SGE dentro del Circutor nos dimos cuenta de este tipo de consumos. O una instalación que estuve yo que no fabricaba el fin de semana tenía los 7 compresores conectados. Cuando uno y más el auxiliar ya eran suficientes. Desconectando los 5 siguientes, tuvo un beneficio directo, una rebaja de 14% en la factura eléctrica. Por lo tanto, si tenemos los datos de consumo, sabemos cómo, cuándo, dónde y de qué forma estamos consumiendo en cada momento durante un año. Definiremos la línea base, que la línea base es cómo estoy consumiendo. Soy una empresa muy estacional o siempre tengo un consumo muy lineal, dependiendo de cómo consuma. Cuando yo tenga que ofertar una mejora para la rebaja de la energía, pues tendré que ver qué tipo de empresa es y cómo exactamente está consumiendo esta empresa para acertar en la decisión. Adecuar la potencia contratada a la realidad. Si vemos que están sobrepasando la potencia contratada y tienen penalizaciones, pues como aquí estamos chequeando la energía y la potencia, lo podremos ver. Si necesitan un banco de capacitores, si ese banco de capacitores lo necesitan con filtros o sin filtros, si tienen problemas de armónica, si hay que instalar filtros activos. Podrán sacar si están funcionando bien las protecciones, enviar informes automáticos si lo llevan a un software, enviar alarmas, reducir ese tiempo de actuación. Si le mando un mensaje al responsable de mantenimiento cada vez que pasa algo, o interactúo, porque luego os contaré que tiene entradas y salidas para interactuar con un sistema, estoy reduciendo el tiempo de actuación y solventando problemas. Además, el equipo muestra la forma de onda en pantalla, es función osciloscopio que llamamos. Si lo colocamos en acometida, vemos si esta forma está, o en una máquina, si esta forma está deformada. Si esta sinusoide está deformada. Por lo tanto, si está deformada, muy probablemente es por armónicos, carga armónica. Cuando tenemos armónicas, bueno, si vamos a instalar un banco de capacitores, tiene que ser con filtros de rechazo, con reactores. Y si la tasa de distorsión armónica es muy alta, lo que tenemos que hacer es instalar filtros activos. Por lo tanto, ya colocándola en acometida durante una carga, ya veremos el de mantenimiento pulsando dos botones, llegará a esta gráfica y le dirá si la red está equilibrada o desequilibrada, porque vemos los equilibrios, desequilibrios, y si además necesita un filtrado o no un filtrado. ¿Están teniendo problemas? ¿Le saltan las protecciones? ¿Le hacen reset los PLCs? Si la forma de onda está muy deformada, muy probablemente sí que sea por tema de armónicas. Pero no tiene que llamar a un experto, que venga con un portátil, que le haga un estudio, que le haga 1000 historias. Directamente en acometida veremos si esto es así o no. Luego veremos el nivel de THD porque lo vemos por pantalla
y nos dirá eso. Claro, detectamos problemas armónicos viendo la forma de onda y luego mirando obviamente el THD, la tasa de distorsión armónica. Miramos el desequilibrio importante si el transformador es nuestro, como muchos de vuestros clientes de transformador es suyo, ver si hay un desequilibrio y hay una corriente por neutro. Si hay una corriente por neutro, puede haber un fallo de aislamiento y además un sobrecalentamiento de conductor y transformador y envejecimiento. Por lo tanto, el que muestre directamente la forma de onda del desequilibrio ya nos da a pensar si hay que hacer algo en la instalación o no. Y además, si este cliente instala un filtro activo y quiere ver si ese filtro activo realmente está evitando las armónicas, lo podemos poner aguas arriba del filtro. Que el día de mañana se amplía, problema típico, que vamos ampliando las instalaciones y lo que hemos puesto hace 5 años nos sirve a día de hoy. Pues este equipo dirá, ojo, que instalamos un filtro hace 5 años, pero habéis tenido ampliaciones, veo que la forma de onda sigue deformada o se ha deformado, ojo, eso porque hay nueva carga distorsionante, por lo tanto hay que ampliar el filtro. Los filtros siempre se pueden colocar en paralelo. El equipo tiene Ethernet, tiene 485, tiene un software llamado Power Studio que está embebido, lo registra todo durante un año y además puede tener módulos, hasta 3 módulos, con entradas, salidas digitales, entradas, salidas analógicas, diferentes comunicaciones, Ethernet, Bridge, Switch y diferentes protocolos. Por defecto tiene el protocolo Modbus y BACnet y puede tener mediante módulo de expansión Profibus, Longwas, Mbus, etcétera. Que sepáis que se puede comprar, se puede instalar y el día de mañana podemos ponerle más entradas, más salidas. A ver un segundo. Vale. ¿Para qué utilizamos las entradas? Bueno, la entrada se puede utilizar, cuando yo decía, es idóneo para las 50.001. Una entrada la puedo utilizar para leer pulsos. Leer pulsos de un contador, de un medidor de agua, de un medidor de gas, de un medidor de calor. Por lo tanto, si leyó pulsos a las entradas del equipo, este por defecto, si no le ponemos ningún módulo, tiene 2 entradas digitales, 2 salidas de relé y 2 salidas de transistor. Y además a más los módulos, podemos ampliarle con 8 entradas, 8 salidas digitales, 8 entradas, 8 salidas, 4 entradas, 8 salidas analógicas, 8 entradas, 8 salidas de relé, etcétera, etcétera. Y con la entrada hacemos esto, una detección de estado, me han abierto, me han cerrado un gabinete, me ha saltado una protección, el detector de incendios de presencia o de inundación me ha saltado. La entrada se puede configurar como estado o como pulso, leyendo medidores de agua, gas, calor. Por lo tanto, si lo queremos para 50.001, tendremos dentro de un solo equipo agua, gas, calor, por ejemplo, calor o lo que sea, más la parte eléctrica. Directamente por pantalla nos muestra, como veis a la izquierda, los consumos por día, mes o por día, semana o año, o mes, perdonad, día, semana o mes. Por lo tanto, vemos en la evolución del consumo si estamos haciendo alguna acción de mejora, si lo estamos reduciendo o no. Y además podemos personalizar la pantalla, verla en analógico, en digital, con un parámetro, con 3, con 4, con alarmas, etcétera, etcétera, con máximos, mínimos. Registramos coste en pesos, en dólares, en euros por pantalla directamente con un ratio de conversión y emisiones de CO2. Las nuevas directivas a nivel europeo nos exigen que ya los equipos empiecen a medir emisiones. Por lo tanto, además, podéis directamente guardar las emisiones y chequear las horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo. Muy preciso, 0,1 tensión, 0,1 corriente, 0,2S, como os decía, medidor de altas prestaciones en activa, 0,5 en reactiva, 5 entradas de tensión, 3 fases neutro y tierra y 4 de corriente, las 3 fases y la corriente de neutro. Recordad, tensión, potencia, corriente, energía, máximas demandas, máximos con fecha y hora, eventos con la duración, 63 armónicos, monitoreo, también diagrama fasorial, vimos el diagrama fasorial que nos dice si está bien conectado o mal conectado y con el software integrado. Además, si el equipo ha sufrido una mala instalación, típico, hemos colocado la dona de corriente al revés. Cuando no colocamos la dona de corriente en el sentido correcto, estamos restando. Si una instalación tiene 10 más 10 más 10 en cada fase, que son 30 kilovatios, y colocamos una dona mal, sería 10 más 10 menos 10, 10. Si la red además no estuviera equilibrada, pues no sabría cuánta energía estoy perdiendo en la medida. Por lo tanto, este equipo con software, directamente aunque no estemos en el lugar, si tenemos comunicaciones podemos voltear la dona para ese menos 10 colocarlo, convertirlo en un más 10. No tenéis que enviar personas, por lo tanto, menos si vais del DF, me lo invento, y tenéis que ir a, yo qué sé, 30 kilómetros más allá, pues sabéis que son pues 3 horas. 3 horas de 2 personas,
más la gasolina, más el auto, más la comida, el almuerzo, etcétera, etcétera. Y si las tensiones y las corrientes no corresponden, que es algo también muy típico, tensión 1 con corriente 2. Eso no es correcto, no está bien instalado. Coseno de phi, factor de potencia, potencia de energía mal calculada. Si queréis recetar un banco de capacitores, mal. Tienes que volver a ir a cambiarlas. Por comunicaciones también este equipo te permite cambiarla. Luego lo veremos en un portátil, este concepto lo he puesto en un esquemita. Eh, como resumen rápido, analizador de calidad y analizador de redes, funciona osciloscopio, muy sencillo, de mantenimiento, 3 clics y llega, con todo lo que os he comentado, software de gestión energética, SG incorporado, un año de datos, y lo que hemos querido hacer es que sea muy fácil. Ya lo habéis visto, todas las pantallas tienen iconos, tienen textos en castellano, en español, tienen 4 pantallas muy sencillas de interactuar, no necesitamos descargar datos, llevarnos a software de expertos, no, cualquier responsable de mantenimiento es capaz de gestionarlo. Y además indispensable para el CDR. Medimos eventos sobre tensiones, huecos e interrupciones. Medimos desequilibrios en corriente y en tensión. Medimos tensión, frecuencia y flicker. Medimos armónicas y THD, tensión en corriente. Medimos energía y factor de potencia. Ya lo exige el CDR. Generamos alarmas y enviamos correos electrónicos. Por lo tanto, para evitar penalizaciones, recordad 1,5 días. Y además, todo esto lo tenemos guardado en una base de datos trazable con un software embebido muy sencillito de usar. Por lo tanto, este es el equipo que tenéis que prescribir para instalar en líneas de alta relevancia o bien en acometidas. Aquí tenéis esta promoción, la estamos haciendo con vosotros para recordarla. Este es el precio de neto que tiene el equipo a vuestro cliente final. Vosotros tenéis un margen. Buscar precios netos similares en el mercado. Los Ion, los PM de Schneider, por ejemplo, se están yendo de $3.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, dependiendo del tipo de equipo. Ok, tenéis un muy buen precio para comeros el mercado y con la excusa del código de red. Todo aquel que no llegue al 4 de abril puede tener penalizaciones. Muy rápidamente os enseñaré algo que es muy similar, pero es portátil. No sé si algunos de vosotros ya lo conocéis porque hemos estado haciendo campaña con este equipo, que es MyEvox. MyEvox es algo muy similar a la 1500, pero en portátil, para sobre todo mantenimientos. Hay veces que si instalamos un medidor en acometida y vemos fallos, o la instalación tiene un fallo, y no sabemos de dónde viene ese fallo. Por ejemplo, ha saltado una protección. Pero esa protección puede saltar por una acumulación de fugas de diferentes líneas y no sabemos por qué está saltando la protección o un interruptor, da igual. Un interruptor ha saltado, no sabemos por qué ha saltado. Por armónicas, por corriente, ¿qué ha pasado? Para ello existe un equipo llamado MyEvox, que es un equipo portátil, como veis en pantalla. Hace lo mismo que hemos visto con el 1500, no entraré a explicarlo otra vez exactamente igual. Tiene una correa, tiene un pequeño imán, bueno, un imán muy potente para conectarlo en el gabinete, de forma que tengáis las manos libres para conectar tensiones y corrientes. No tengáis que ponerlo debajo del brazo, ni le podáis dar un golpe y desconectarlo, etcétera, etcétera. Y tenemos algo que no tiene nadie, que es el sistema de gestión. Es decir, este equipo va a través de una tablet, de un smartphone o a través de la nube, de una IP gratuita que hay en Internet, un software en la nube. Esto no lo tiene nadie. Ahora lo veremos. El cerrar el círculo que veremos en la siguiente diapositiva viene a decir esto, que podemos interactuar con el equipo desde diferentes medios, estando estos equipos en México y ahora en Barcelona. Es decir, yo ahora podría entrar en un MyBox que tengáis en México y modificarlo, solucionar problemas de cableado, monitorearlo, reprogramarlo, etcétera, etcétera. Es indispensable para buscar cualquier problema, porque es igual que la 1500, sobre tensiones, huecos, interrupciones, transitorios, etcétera, etcétera. También para la ISO 50001 tiene 2 entradas. Una entrada, como os he comentado, para pulsos, podemos leer agua, podemos leer gas y electricidad. O también estados, abiertos, cerrados, me han abierto el gabinete, el detector de presencia, inundación, etcétera.
Es exactamente igual. El equipo, aquí tenéis una imagen. Visualiza las medidas en tiempo real, directamente desde la tablet o el smartphone. Enviamos alarmas vía correo electrónico. Iniciamos remotamente y paramos las medidas. Guardamos datos en su memoria y los subimos a la nube gratuitamente. Los podéis descargar directamente desde la computadora sin tener que acceder al equipo. Siempre estarán en el equipo, pero además los redundaremos a la nube. Los podemos compartir con nuestros clientes tipo Dropbox. Medimos parámetros de calidad, flicker, desequilibrio, asimetría. Y además los de calidad de suministro, sobre tensiones, huecos, interrupciones y transitorios, exactamente igual que la 1500. Esto es una imagen que nos dice, el equipo tiene dos métodos de comunicación. Tiene una antenita, la que veis a la izquierda, para comunicarnos vía Wi-Fi y tiene una antenita para comunicarnos vía 3G. Vía Wi-Fi, cuando encendemos el analizador, él abre una Wi-Fi propia. Si busco Wi-Fi con mi celular o mi tablet, veré la Wi-Fi del equipo y me puedo conectar. Podré monitorizar, podré programar, podré solucionar cualquier problema, pero eso es una conexión directa. O sea, puedo conectarme. ¿Cuán grande es el display de este equipo? Él tiene un display LCD muy chiquitito para ver las tensiones, corrientes, potencias, energía. ¿Lo puedo programar por display? Sí. Tiene un teclado capacitivo que permite programarlo por display. Pero la gracia de esto es que el teclado, la pantalla del dispositivo es nuestro smartphone o nuestra tablet, tan grande como la tablet que tengamos en la mano. Si conectamos directamente, obviamente no podremos nunca llegar a leerlo remotamente. Podemos hacer todo directamente estando delante del equipo. Pero si lo queremos hacer remotamente, tenemos diferentes formas. Cuando él abre su Wi-Fi, yo lo puedo conectar al router de una instalación. Mi celular puede estar conectado a ese mismo router. Si tengo 15 MyBox, los 15 conectados a un router, y mi celular, tablet, está conectada a ese router, podré acceder a esos 15 sin tener que estar delante de ellos. Si además ese router, y esto es importante, tiene salida hacia afuera, tiene internet en esta empresa, podré leerlo desde cualquier parte del mundo, sin tener que hacer nada. Es decir, yo lo conecto a una red, con la SSID y password de esa red, y automáticamente lo doy de alta en la nube, pongo su código que viene en la parte trasera del equipo en la nube y podré leerlo. Este equipo puede estar conectado por Wi-Fi en cualquier ciudad de México y yo desde Barcelona ahora mismo, desde la tablet, el smartphone o la laptop, podría estar chequeando en tiempo real este dispositivo, sin necesidad de que nadie nos abra ningún puerto de comunicaciones. Porque en el pasado, el problema que existía es que habían equipos que podíamos también telegestionar remotamente, pero el informático nos tenía que abrir un puerto específico en el router. Y había muchas empresas que el informático no sabía, que el informático no estaba o que no daban acceso a gente que no era de la empresa. Por lo tanto, a veces nos quedamos sin llegar al equipo. Ahora, simplemente que sepáis que tiene un sistema, un backend por detrás, que automáticamente él ya nos conecta y desde cualquier parte del mundo por Wi-Fi podemos leerlo. Si no tenemos Wi-Fi y estamos en la montaña, pues tenemos que utilizar el 3G. Colocar la tarjeta SIM, APN, usuario y contraseña y número de PIN, tan simple, tan sencillo como esto, y podremos leerlos de cualquier parte del mundo. MyBox está certificado clase A. Ya tenemos un modelo que ha llegado esta semana, de hecho certificado en clase A. Lo vamos a lanzar pues posiblemente la semana que viene a todos vosotros y a nuestros clientes, el nuevo certificado en clase A. Lo tenemos en clase S y en clase A. El A1500 que hemos visto antes está en clase S y ahora está en proceso de tener este mismo certificado. En un mes, mes y medio tendremos también certificado de clase A. Bueno, aquel cliente que os exija o aquella licitación que os exija en clase A, que sepáis que MyBox lo tenemos en clase A y en clase S. Esta es la imagen la que yo os quería enseñar al principio que muestra que nadie tiene un sistema de comunicación como nosotros. De hecho, es novedoso, no tiene no lo encontraréis en la competencia. Hay competencia que tienen tablets que pueden comunicarse con el equipo, pero tienes que estar enfrente. Este es bidireccional, como veis en las flechas. Yo puedo comunicar en tiempo real, pero yo puedo programar, puedo ir a un fichero, subir un fichero, parar un registro, etcétera, etcétera. El equipo Wi-Fi o 3G tiene una memoria interna de 32 gigas y además podemos enviarlo a la nube gratuitamente. Tenemos un almacenamiento gratuito de 300 megas. Los archivos se envían comprimidos y estamos hablando de unos 5 o 6 meses de datos. Todos vuestros datos están en la nube. El equipo tiene 5 canales de tensión y 5 de corriente, 3 fases neutro y tensión de tierra, 3 fases neutro y corriente de fugas. Por lo tanto, estamos mirando si está fugando.
2 entradas de transistor para acumular pulsos, para leer cuántas piezas estamos fabricando, este medidor de agua, este medidor de gas, este medidor de calor, para ver estados abiertos, cerrados, si un detector, si me han abierto una puerta de un gabinete, etcétera, etcétera. Y 2 salidas de transistor. Las salidas son para alarmas. Cuando un parámetro, cualquiera de los que esté leyendo, se vaya por un límite superior o inferior durante un tiempo, o ocurra un evento, sobretensión, hueco, interrupción, transitorio, o me cambie el estado de una entrada, haga algo el analizador. El analizador puede cerrar la salida de transistor para dar una señal lumínica o sonora, puede enviar un correo electrónico, puede hacer las dos cosas, puede simplemente loguearlo y no hacer ninguna acción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un equipo con 5 y 5 canales, capaz de medir en media, capaz de medir en baja tensión, y medir tensión de referencia a tierra y corriente de fuga. La descarga de la app es gratuita, la podéis bajar. Podéis monitorear todos los parámetros en tiempo real. En horizontal se hace más grande. Podéis ver todas las armónicas, hasta el 50avo en este caso, con las fundamentales, con nivel THD. Podéis ver las formas de onda. Podéis ver los fasores que nos indicarán si nos hemos equivocado a la hora de instalar el analizador o no. En el fasor la flecha corresponde a la tensión, el punto corresponde a la corriente. Si el negro está con el negro, el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo, es que todo está correcto. Si estuvieran colores cruzados, es que las tensiones no corresponden. Luego podremos solucionarlos, enseñaré cómo hacerlo. Los colores de fase se pueden cambiar adecuándolos a cada normativa de cada país, pueden cambiar. Y además guardamos huecos sobre tensiones, interrupciones y transitorios. En qué fase, en qué fecha, con qué duración, etcétera, etcétera. La nube simplemente saber que está en myEOS.es, nos logueamos, entramos, podemos tener una cuenta de usuario. Yo, Jonathan, tengo 5 dispositivos y veré mis 5 dispositivos, pero te podemos pedir una cuenta de empresa. CFE, por ejemplo, CFE podría comprar pues 100 equipos, dar de alta a los trabajadores que vayan a utilizar esos 100 equipos y dar permisos a los diferentes instaladores para utilizarlos o no utilizarlos. Podemos monitorear todas las variables en tiempo real, directamente pulsando en tiempo real en cada MyEvox. Podemos abrir un fichero. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque si nosotros vamos a ofrecer un banco de capacitores, lo normal es dejo un analizador, lo dejo conectado un día, al día siguiente vuelvo, me lo llevo a la oficina, lo descargo, me lo llevo a un software, miro las gráficas, miro las tablas, hago un informe, llamo al cliente, se lo envío, etcétera, etcétera. Ahora, desde el smartphone, desde la tablet o desde la nube, todo esto también se puede hacer desde la app, puedo abrir un fichero que está en memoria del equipo sin llegar a descargarlo. Este es un fichero que tiene fecha de inicio 8 de octubre y acaba el 9 de octubre, es un día. Y yo lo puedo abrir y visualizar en la nube, la tablet o el smartphone. Y le puedo decir a mi cliente, mire, señor cliente, su energía reactiva, los kVARs inductivos son tantos, son 500. El banco que le voy a ofertar va a ser de 500. Y además veo que el THD, monitoreo el THD, no es elevado, lo voy a vender sin reactores. Un banco de 300 kVA, pues le saldrá no sé cuántos dólares, pesos, lo que sea, dependiendo del país, directamente. ¿Le interesa? Sí, pues ya le haré el fichero, ya bajaré el fichero y le haré un informe como Dios manda, le haré un informe ya más detallado. ¿No le interesa? Pues ya no hago más. Por lo tanto, tengo el poder de decirle, mira, aproximadamente sé que la cotización que te voy a hacer va a estar por aquí. ¿Voy bien o voy mal? No, me tienes que bajar el precio. Bueno, vamos a negociarlo. Directamente estando con él, enseñándole la tablet, el smartphone. Puedo ver los fasores y ver si me he equivocado. Las flechas para ver si estoy consumiendo, generando. Si me he equivocado al colocar la dona. También lo podemos ver remotamente. Puedo iniciar y parar una grabación, puedo descargar un fichero, puedo subir información, el informe del cliente, screenshots que haya hecho con la tablet o con la app, editar, borrar, etcétera, etcétera. Sí, Ya estamos a tiempo, Jonathan. vale. Sí, si me dais 5 minutos y acabo. O 3, Sí, gracias. ¿vale? Perfecto. 3 minutos acabo. Muy rápido. 4 argumentos de venta que debéis de acordaros. Aprovechamos la infraestructura de telecomunicaciones, no dependéis de un informático. Controláis remotamente cualquier equipo, remotamente Wi-Fi o 3G. Cerramos el círculo de comunicaciones. Si tenéis un problema de configuración, como veis aquí, lo arregláis directamente sin tener que tocar un cuadro eléctrico. Por lo tanto, estáis asegurando no entrar en riesgo eléctrico. Si tenéis una mala configuración de las pinzas de corriente, no sé si está, sí.
Si tenéis, perdonad, una mala escala en las pinzas de corriente, remotamente puedo ajustar la escala a la realidad de la instalación. Si me he equivocado en la dona, directamente pulsando un botón, cambio la dona de posición. Si me he equivocado en la tensión, pulsando un botón, remotamente cambio. No tengo que hacer 40 viajes, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta para solucionar ningún problema. Gasolina, tiempo, horas, etcétera. Registramos calidad, como ya hemos visto, en la 50-160. Podemos hablar con compañía. Exactamente igual que la 1500, lo que os he explicado. Contador, tarifas o estado. Medimos CO2. Directamente lo podemos ver desde la pantalla de la tablet o la app. Avisamos a nuestros clientes de cualquier incidencia. Alarmas. Al activarse cualquier alarma, podrás registrar el evento, cerrar la salida, enviar correo, cerrar salida y enviar correo. Alarmas por valor instantáneo, eventos transitorios, detección de no protección, etcétera, etcétera. Intrusismo, inundación. Únicos en la forma de medir. Cualquier variable podemos elegirla, como veis en pantalla, el periodo de registro. ¿Qué quiere decir? Yo puedo seleccionarlo todo a 15 minutos, excepto tensión y corriente. Y el fichero que voy a guardar, tensión y corriente, se van a guardar a un segundo y todo lo demás a 15 minutos. Ya no tengo que estar delante de una empresa 20 minutos, media hora, chequeando todo un segundo para ver cómo arrancan, parándolo, reconfigurándolo y poniéndolo a 15 minutos a ver cómo están consumiendo. No, ya remotamente incluso podemos enviar por DHL, por ejemplo, este MyBox a casa del cliente, llamarle y decirle al electricista que esté en esa casa, en esa instalación, que lo instale, chequearlo con tablet, con smartphone, si todo está correcto. Y si hay algo incorrecto, solucionarlo remotamente, darle a grabar y olvidarnos de estar allí haciendo este tipo de medidas. Tenemos actualizaciones automáticas, no dependéis de Circutor, y tenemos un software que es gratuito, tanto la nube como un software llamado Power Vision Plus para abrir, hacer gráficas, tablas, informes, estudios automáticos de la 50-160 o de cualquier norma de calidad. Recordad que hay un software que es gratuito, tanto el cloud como el otro. Y con esto acabamos. Recordad que es Wi-Fi 3G para auditorías remotas en tiempo real, diseñado para ahorrar tiempo y dinero. No estás yendo y viniendo solucionando ese problema en la dona de corriente, ese problema en los cables de tensión, ese problema que podemos tener en la configuración de las donas, en la corriente de la dona. Registramos calidad de suministro, sobretensiones, huecos, interrupciones transitorios, flicker, desequilibrio, simetría y tenemos alarmas. Recordad que estamos ahora promocionando el equipo con la bolsa, con las donas, con los cables de tensión. Y además estamos regalando una tablet. Estos equipos en el mercado aproximadamente estamos hablando de casi $4.000. Por lo tanto, chequear la competencia. Es un equipo muy versátil, a un precio muy competitivo y estamos de promoción. Con esto siento haberme alargado en la charla. No sé si tenéis alguna duda, si queréis resolverla. Si acabamos aquí, sí. Hay dos preguntas en el panel. La Sí. primera de José Manuel Rodríguez, Ujú. donde pregunta si el código de red solo aplica a usuarios calificados, usuarios nuevos o ya conectados, y desde qué nivel de demanda. Bueno, ¿nos escuchan ahora todos? Sí. Vale. El código de red aplica realmente a toda empresa que tenga un transformador. Que tenga un transformador y se esté suministrando, se esté suministrando a través de transformador. No, ya sean existentes o ya sean nuevos. Entonces, la exigencia vendrá a partir de qué tipo de suministro tiene este cliente. Si no tuviera transformador y solo tuviera medida directa, no, de momento, por lo que tengo entendido, no aplicaría. Pero a toda empresa que tenga trafo, a estos se aplican, ya sea nueva o ya sea antigua. Con lo que hemos detallado en la primera parte, han de medir y han de acogerse a lo que está diciendo el código de red. Aún no tenemos toda la información. Eso que os he enseñado es el primer draft que ha habido. Estamos a la espera de que acaben de cerrarlo. Al menos, no sé si lo han cerrado ya. Los compañeros de la Oficina de México, Alberto Delgado, está trabajando en chequearlo y tenemos que comentarlo con él a ver si ya tiene otro draft más definitivo. Bien, en realidad aplica en tarifas de media tensión prácticamente. Las de baja Sí, tensión, como es medida directa, como dice Jonathan, eso sí. no aplica. La siguiente pregunta es Jesús Lara.
¿Qué ventajas tienen estos equipos presentados contra los que se mencionan de Schneider? Y saber si estos cumplen con el nuevo código. Bueno, a ver, como equipo de calidad de suministro, cuando alguien está ofreciendo un equipo de calidad de suministro, Schneider lo he dicho porque es el primero que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? Pero tendremos Janitsas, tenemos Dranets, tenemos Electro Industries, tenemos los Ion, tenemos Socomex. Hay muchas marcas Iokis que están en el mercado que hablan de calidad de suministro. Normalmente un equipo que ofrezca calidad de suministro suele ofrecer casi algo muy similar, ¿eh? Algo muy similar. Todos van a medir seguramente las sobretensiones, los huecos, las interrupciones. Muchos de ellos van a medir, bueno, todos miran el flicker seguramente. La diferencia real, que es lo que tenéis que aprovechar, es cómo hablamos nosotros con nuestro usuario. Al final es esto. Yo estoy harto o estaba harto de visitar eléctricas cuando era responsable de calidad y muchas me lo decían. Hay equipos que son muy buenos, pueden ser más caros también, ¿eh? Y que tienen muchas prestaciones, pero son muy difíciles de programar, de entender, de interpretar. Entonces, la ventaja principal, hablaré primero de la 1500, es que eso lo hacemos súper fácil, ¿eh? Los Ion, primero es el precio. Hemos hablado de precios, tenemos un precio mucho más bajo. Segundo, ya veis que es muy preciso, ¿eh? Es tan preciso como lo más preciso que hay en el mercado. Pero es la capacidad de hablarle al responsable de mantenimiento, que normalmente no está muy habituado a que alguien le dé una charla de calidad de suministro. Todo esto que he dicho yo, pues al final marea. Flickr son promedios cada 10 minutos que se juntan, luego a las 2 horas haces una cosa que se llama PLT, que es un parpadeo ni siquiera lo vemos, ni lo intuimos, pero lo medimos. A veces es complicado. Y estos equipos lo que te hacen, pues el A1500 te lo va a guardar. La persona que no quiera un software, pues se va a enchufar directamente al cable Ethernet y lo va a tener súper sencillo, con todos los datos, con gráficas, tablas, comparativas, exportaciones. Y el de mantenimiento, siempre que quiera ver algo, va a ir, va a pulsar tres botones, me va a ver la forma de onda, que son muchos equipos no lo están dando, la forma de onda. Me va a ver el diagrama fasorial para ver si está bien instalado. Me va a ver los armónicos, me va a ver el nivel de THD. Cuando tenga un problema, que esto es lo importante, y se te ha roto algo o parado una línea, irá y dirá, ay, pues sí, hago una CBMA, una ITIC en este caso, y sí, mira, he tenido 15 subidas y bajadas de tensiones. Pero la que me preocupa es esta que está aquí arriba, porque y justamente en esa fecha y esa hora, esa es la que me ha roto esta máquina, ¿no? Esta tarjeta, este PLC, esta autómata. A partir de ahí podrá sacar los datos, verá el transitorio, verá la forma de onda, verá los niveles, lo puede poner en una tabla, lo puede llevar, puede entrar en profundidad, pero también puede ver que no tiene ningún problema. Sí, he tenido subidas y bajadas de tensiones, pero las tengo registradas, están todas en la zona verde. Bueno, no me preocupo porque no me está afectando el funcionamiento. Si me afecta el funcionamiento, luego ya iré en detalle. Miro la forma de onda, no está deformada, no necesito armónica, no necesito un filtrado de armónicas. Que veo la forma de onda deformada, pues muy probablemente tenga armónicas, tenga calentamientos. Si tengo el transformador y el nuestro se envejecerá. Por lo tanto, con 4 o 5 pantallas le estamos dando un conocimiento brutal al responsable de mantenimiento para poder empezar a hacer acciones. Obviamente que luego hay que ir más allá y verlo en detalle, pero esto, sin este equipo, se hace mucho más difícil. Es agarrar un equipo, bájate el software, pínchamelo, descárgamelo, luego el software de este fabricante, a ver cómo lo intuyo, abro este fichero, tengo que dar las 14 pestañas para llegar a la CBEMA. Eso ya no lo tenemos, ¿eh? Y más un software de gestión energética, que además este cliente quiere hacer un SGE, una 50001. Pues, perdón, es un equipo que además te ayuda a la 50001. El MyEvox hace lo mismo. 5 canales de tensión, vemos la tensión de tierra, 5 canales de corriente, vemos incluso las fugas, podemos ir mirando línea por línea, si nos salta las protecciones, qué fuga hay en cada línea, que igual por acumulación está saltando arriba. Puedo ver las armónicas. Muchas veces lo que no sabemos es que cuando estamos midiendo una corriente, cuando diseñamos un interruptor de 100 amperios y pensamos que lo que hay detrás va a consumir 100 amperios, muy posiblemente si tenemos armónicas no estás consumiendo 100 amperios, estás consumiendo un invento, 120. ¿Y qué pasa al consumir 120? Pues estás sumando esas corrientes armónicas que las protecciones, que los breakers saltan. Por lo tanto, MyEvox, igual que a 1500, son capaces de ver esto. Y MyEvox no hay nadie en el mercado, esto es lo que tienes que recordar. Vale que muchos medimos flicker, desequilibrio, transitorio, etcétera, pero no hay nadie en el mercado que cierre el círculo. Que Ok. pueda reprogramarlo a distancia,
solventar cualquier problema de conexionado, monitorearlo, descargarlo, etcétera, etcétera. Y el precio también. Pregunta Eduardo Bravo si sabemos cuáles son los cargos que aplicará CFE, porcentajes, valores, etcétera. Yo puedo contestar eso. En este momento CFE no ha publicado si cambiarán las reglas de cómo bonifica o penaliza el factor de potencia y tampoco ha dado ninguna información respecto a cómo medirá la calidad de la energía en términos de armónicos y cosas de estas. Si asumimos que continúa con la misma fórmula de cuantificación, al momento que entra en vigor en abril 2019 el nuevo código de red a factor de potencia .95, la penalización máxima será de 130% de tu factura y la bonificación máxima será de 1.25% de tu factura, asumiendo que siguen las mismas reglas de cálculo, que hasta este momento no se ha indicado nada diferente. Yo, si me permites un Sí, apunte, dime. Rafa. No, perdona, que te he cortado, sigue, perdona. Iba a pasar a la siguiente pregunta, pero si Un quieres. apunte muy rápido, que cuando estaba por allá lo comentaba, ¿no? Lo sorprendido que yo estuve cuando hablaba del factor de potencia allá en México, Ujú, porque me recordáis mucho a España hace 10 años. Porque ujú. todo lo que está pasando, este código de red y el cambio de penalizaciones, pasó exactamente igual. No sé si es que lo están trayendo de España, lo están llevando a México, porque es lo mismo que nos pasó a nosotros. Antes bonificábamos el factor de potencia era 0,9, bueno, el coste de FI, y bonificaban hasta un 4% en España. Cuando hubo una reglamentación, pasamos a 0,95, exactamente igual, quitaron la bonificación y dejaron solo penalización. Luego, a los 3 4 años, incrementaron muy fuerte las penalizaciones. ¿Eh? Antes pagabas penalización y dices, bueno, era asumible, pero llegó un momento que la incrementaron tanto. Por lo tanto, pensad que igual va por ahí la cosa, de que ya están subiendo del 0,9 a 0,95, que igual lo siguiente será quitar bonificación y que lo siguiente igual endurecer un poco las penas. Un banco de capacitores puede ser una inversión, ¿eh? Porque una inversión es, dejo de pagar mes a mes en esta empresa, cuando ya me he pagado el banco, como sigo dejando de pagar mes a mes, lo que estoy teniendo es un beneficio. ¿Eh? También venderlo de cara al cliente de que los bancos son incluso productos de inversión. Otra pregunta es, Ana Karina Torres, ¿hasta qué punto el servicio en la nube es gratuito? Todo lo que hace MyBox en la nube es gratuito. Hay una limitación de megas, pero no se ha de pagar por más megas. Lo que se ha de hacer es borrar la información antigua. Normalmente no vas a guardar en la nube 6 meses de información, pues no tiene sentido porque tienes una computadora. Como la nube es una página web a la que llegas, descargas cualquier MyBox y luego lo llevas a la computadora, la idea es cuando ya lo he descargado de la computadora borrarlo. Por tanto, de momento la nube no tenemos previsión de que tenga ningún coste, ni la app ni la nube. Ok. Carolina Méndez pregunta, a ver, hay que entender esto. Para los usuarios que no estén dentro del mercado eléctrico mayorista, ¿no aplica el código? Oh, bueno, pues yo creo que aplica para todos. Sí. Aquí no hay excepciones, ¿verdad? Si eres generador, estás obligado al código. Y Ajá. si eres consumidor en tarifa de media tensión Sí. con transformador dentro de tus facilidades, estás obligado a cumplir. En gran demanda, en baja tensión, también estás obligado a cumplir. Ujú. Son las nuevas tarifas que ahora tiene Sí, CFE. Y exactamente. una pregunta, esta es respecto a los tiempos de medición. Ujú. El código de red menciona que la medición de factor de potencia es 5 minutal. ¿Se puede cumplir con estos medidores? Sí, sin problema. ¿Se puede descargar las descargas? ¿Se puede descargar las mediciones directamente del MyBox a tu ordenador? Sí, sí. El equipo tiene una memoria interna con un cable USB y la podemos descargar a la computadora o bien a través de la nube. Si tenemos comunicación con él, también podemos, sin tener que ir a buscarlo, directamente descargarlo desde la nube. Pero tiene las dos. Siempre la memoria va a estar dentro, siempre, a menos que la borremos, no se queda solo en la nube. Se redunda.
Bueno, muy bien. Pues son todas las preguntas que hay ahora en el panel, Jonathan. Ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Y además me he pasado un poquito del tiempo. Estamos en contacto. Cualquier duda que podáis tener. No sé si... Bueno, vosotros estáis allá, tenéis el contacto. Voy a subir y voy a volver a poner mi contacto. Si no, os pasaremos también directamente a la gente que está ayudando directamente en Mexicircutor. Pero estoy subiendo. Os dejo mi contacto también. Y cualquier duda que pueda surgir, ya te digo, si la puedo contestar yo directamente yo, si no el responsable de producto y si no directamente ya los compañeros de México que están allí apoyándoos. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias. Sí. Y bueno, yo soy Rafael Ramírez. También pueden enviarme sus preguntas, rafael.ramírez@grupoapsa.com. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a Muy bien, todos. muchas gracias por vuestro tiempo y espero veros en siguientes. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente, ingeniero. Muy bien, un abrazo. Que tenga bonito día a todos. Hasta luego. Muy bien, venga, a vender, ¿eh? Chao. Bye bye.